La palabra de Dios siempre nos alienta a seguir adelante porque hay un gran desafío para todos nosotros de no desmayar. Entonces el apóstol Pablo escribía, no se cansen de hacer el bien porque ustedes a su tiempo lo van a cosechar. Y un gran peligro que se tiene en el transcurrir del tiempo es que uno se quiere cansar. Quiere disminuir la energía, la dinámica que tiene. Entonces empieza a frenar o desacelera. Entonces es un estímulo que nos da la palabra de Dios de seguir hacia adelante. Recuérdense que el Señor viene pronto y Él necesita encontrar tu fe, como dice el apóstol Pedro, que tu fe sea hallada en alabanza. Porque Él lo que va a venir a buscar en un principio son creyentes igual que Él. Entonces eso no es necesariamente muy fácil, pero no es imposible. Entonces tenemos ese aliento nosotros de poder actuar en esa forma, de vivir de esa forma. Y eso es lo que vamos a mirar un poquitito en esta mañana, porque hemos estado hablando de aquellos que nos ponen obstáculos, nuestros enemigos, y hemos estado hablando del mundo, como lo se menciona en la Biblia, Satanás. Y el tercero sería nuestra carne, como es el vocabulario que utiliza el apóstol Pablo. En Romanos quisiera leer con ustedes. Recuérdense que tenemos una batalla espiritual en la cual el creyente tiene que usar su uniforme de combate para no ir desnudo. Y nadie se quiere ir desnudo a la guerra. Entonces estamos en una guerra constante en el cual tenemos tiempo también para descansar, tiempo para trabajar, todo, como dice Salomón. Entonces es necesario estar siempre listos, preparados. Y el problema es que tu carne vive contigo. El creyente tiene dos naturalezas. Y hay que entender bien eso. Cuando Dios le creó a Adán y a Eva, ellos eran inocentes. Difícil de razonar para nosotros, pero la inocencia se trata en el hecho de que ellos no saben discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Algunas veces se suele hablar sobre niños pequeños que no entienden qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ahora nosotros adultos sabemos muy bien, nuestro raciocinio se va muy rápido y ya está pensando en algo de repente equivocado. Entonces, Dios les creó a ellos de esa forma, pero ellos tenían la libertad de decidir. Entonces, justamente lo que ellos no tenían un mandamiento que les dejó era no comer de un árbol que se llamaba la ciencia del bien y del mal. Ese no. Todo lo otro sí, ese no. Lo cierto es que ellos pecaron, porque pecar es transgredir ese mandamiento de Dios. Y cayeron. Entonces la paga del pecado es muerte. Entonces entró en la humanidad la muerte. Y a partir de ahí empezaron a morir. ¿Por qué mueren niños? Porque también son pecadores, aunque no lo hayan ejercido todavía. O sea, le estoy hablando de bebés recién nacidos, los que no nacieron todavía, porque miren que hay millones no nacidos que se les liquida ya antes. Esa es la paga del pecado, es muerte. Si no hubiese habido pecado, entonces no iba a haber muerte. Esa fue la razón por la cual Dios tuvo que enviarle a su Hijo para resolver el problema. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que vamos a leer? Él tuvo que venir a pagar el precio siendo de la misma, teniendo la misma carcasa, cuerpo, pero sin pecado. Pero Él dice que se le tentó igual que nosotros. Y quisiera leer algunos, vamos a leer algunos versículos ya. Ahí en Hebreos capítulo 4.
Dice aquí voy a leer el versículo 14, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Voy a leer otra versión. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Fíjense que este sería casi lo mismo, es lo mismo que Adán y Eva, ¿entienden? El Señor es inocente, ellos también, lo único que Adán y Eva fracasaron, el Señor no. Entonces ahí viene este hecho de que el Señor dice en el versículo 16, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Ese es nuestro Señor. Él vino, asumió el cuerpo humano, porque para Él es una... Ustedes se imaginan es Dios y tener que encerrarte en este cuerpo que es extremadamente limitado. Encerrarte en una jaula, pero todo por amor hacia nosotros. Entonces eso es lo que Él tuvo que venir a hacer. Y fíjense, porque hay algunas teorías que dicen que no, pues el Señor era Dios, Él no sufrió, Él iba a aguantar nomás luego. Fíjense que acá el versículo nos dice de que si vos sentís tentación, Él primero, porque Él vivió antes que nosotros, ¿verdad? Sí, Él primero. Vos tuviste tentaciones de esta índole, Él también. Entonces está el hecho de que si Él triunfó, vos también podés triunfar. Viene por el ejemplo. Ese es un requisito muy importante para nosotros hoy en día. Nosotros, ejemplo de la luz de Cristo. No es que palabras, no más. El Evangelio, decía el apóstol Pablo, no es solamente palabras, es poder. De eso se trata, de demostración práctica. Miren, así se vive. Por eso que se habla tanto que cuando el creyente es irresponsable, desobediente, el primero que recibe o el primer perjudicado es nuestro Señor. No es ni siquiera otra persona o mi esposa o quien sea. Es el nombre del Señor el primer perjudicado. Entonces el creyente que ama, lo primero que atiende es por el nombre del Señor. No es ni siquiera yo ser infiel con mi esposa, no, ser infiel con Él. Por ahí vamos a empezar. Después es superior que ella. Ella viene en segundo lugar. Y con ustedes lo mismo. No hay que cometer error porque el Señor no, su puesto no es negociable. Con nadie. Entonces por ahí vamos. Él fue tentado según igual que nosotros. Y Él tiene la capacidad de entender todas tus debilidades. Pero como tenemos desde el día que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos algo que viene desde Adán, esa naturaleza pecaminosa, que la carne básicamente sería esas manifestaciones físicas, tangibles de lo que era esa naturaleza caída. Por eso que ustedes tienen, no vamos a leer hoy, ustedes pueden leer en su casa, ahí en 1 Corintios 15, de que Adán, el Señor es el último Adán, el postrer se le dice, que Él mató en la cruz esa raza caída.
En realidad nuestro cuerpo, el Señor nos hizo perfecto, pero nuestro cuerpo en sí, no es que sea malo o bueno, pero está contaminado. ¿Me entienden cuando algo está contaminado? Y hay que eliminar. Por eso que el veredicto con Adán y Eva era, con este no hay un caso. Se elimina, por eso van a volver al polvo. Del polvo se les hizo, al polvo van a volver. Ese veredicto está hasta el día de hoy y va a seguir estando. Entonces, ¿qué es lo que vino? Lo que ustedes tienen ahí en 2 Corintios 5, 17. Una nueva criatura, una nueva raza. Y el Señor inaugura en la cruz, con su muerte y su resurrección, algo nuevo. Que todos aquellos que creen en Cristo Jesús son una nueva criatura, algo nuevo. ¿Se recuerdan de este hombre? Para hacerles recordar, muchos de ustedes ya manejan muy bien, pero siempre es comer milanesa cada tanto no está mal. Este maestro de Israel que se llamaba Nicodemo, que vino a conversar con el Señor una noche, porque él estaba medio confundido con el tema, y vino y hizo exactamente lo que se tiene que hacer: venir a preguntar. Se tomó el tiempo, vino una noche y le preguntó, ¿cómo es el tema? Y para que ustedes se den cuenta de que él, siendo maestro de Israel, como le dijo el Señor, ¿cómo es lo que vos no entendés si vos sos el maestro? Pero él mismo le decía, ¿pero qué significa? ¿Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? ¿Y ese es el tema? No, se trata de algo nuevo. Se trata de algo espiritual. Entonces ustedes nacieron, eso algo nuevo, le dice el apóstol Pablo justamente en Romanos, el hombre interior. Ese está hecho según Dios. Tiene su genética. Y ese es el que dice el apóstol Juan en 1 Juan. Ese no peca. Cuando ustedes fallan, cuando ustedes pecan, no es ese nuevo. Es tu carne el que te está haciendo, te está manejando. Y vamos a leer ahora entonces aquí en Romanos. Ese nuevo es el que tiene vida eterna. Esta tu carne, dijimos que está frito. Voy a leer en capítulo 8 y después vamos a leer otras porciones. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuchen bien esto porque esto es categórico, no se pone acá ningún pero ni nada. Aquí es los que están en Cristo Jesús son salvos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lógico. El nuevo está hecho conforme a Dios y ese anda solamente acorde a esa línea. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Voy a cambiar a otra versión. Versículo 3, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo. ¿Por qué? No es que porque la ley esté mal, debido a la debilidad humana. ¿Entienden ustedes que a Israel Dios le eligió para que ellos sean la tesis para el mundo? ¿Qué es lo que van a demostrar ellos? Es que nosotros no, le voy a decir de otra forma, no nos podemos ir a rajatabla con Dios, ¿entienden? Porque eso es lo que el ser humano muchas veces, no, pero nosotros vamos a hacer esto. Eso lo dijeron luego ellos. Nosotros vamos a hacer todo lo que Dios dice, le dijeron a Moisés. Y Moisés le dijo, ustedes no son unos desobedientes, de primera categoría, le estoy diciendo con mis palabras. Y ahora se están comprometiendo a hacer, y ustedes saben lo que es ir así con Dios a su línea. Miren, no es que quiero ser malo, pero muchos de ustedes ya iban a ser apedreados. Ustedes ven que en la ley
Porque estamos hablando así, vamos a irnos así a rajatabla. Los que eran desobedientes a los padres eran apedreados. Se elimina directo. Adúltero, se elimina también. Hombre y mujer. No hay por ahí. Bueno, ese es ir, vamos a irnos con Dios. Va. Hoy, y entonces el Señor sabía luego, pero tiene que hacer la demostración verdadera de que no se puede. Entonces, el apóstol Pedro, que es judío, israelita, él mismo dice ahí en Hechos 15, no sirve, señores. Nuestros padres y nosotros no podemos. Ya es definitivo, ya se probó siglos y se está probando. Definitiva. Entonces él se encarga de dar cuando hay una tesis hay conclusiones. Conclusión, solamente vamos a ser salvos por fe. Porque ahí entra la gracia de Dios. No es porque ustedes hacen algo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Wow. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Por eso nuestra salvación es por fe. Porque entra a regir su gracia. ¿Entiendes? Su gracia es la que si vos hoy pecaste, perdona. Pero en aquel momento pues le dijeron que iban a hacer lo que él decía. Entonces no es que la ley esté mal, sino que la debilidad humana es el problema. Por eso vienen algunas expresiones, que salvaje que es Dios. ¿Por qué es lo que le mata así? Le pasa que es un pecador. Y él es santo, no sé si me entienden. Sí, pero él no puede hacer eso. ¿Cómo que él no puede hacer? Claro que puede hacer. Sí, él es el creador de todas las cosas. No decimos que él es soberano. ¿Sí o no? Sí. Que él es justo. Sí. Entonces nunca duden de su justicia. Si él hace las cosas, ustedes tienen que decir, por algo habrá hecho. Yo no sé, no entiendo, no puedo razonar, pero si él hizo, es porque confío plenamente en él. Si él destruye Sodoma y Gomorra, ¿cómo va a destruir? Inclusive Abraham también hizo el razonamiento, ¿verdad? ¿Cómo va a destruir? Si hay gente ahí, esto, aquello. Hasta que Dios le demostró, tuvo paciencia con él para conversar y decir esto, aquello. Mira que es así. No, pero si no, es así. No, y si hay tanto, justo. ¿Y cuánto es lo que voy a decir que hay? Estoy cambiando un poquito la conversación. ¿Cuánto es lo que voy a decir que hay? Y 40. Y ahí se empieza la bajada. Bajó hasta 5, será. De ahí por ahí las 5. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Sacarle nomás de uno y el resto vamos a Asunción. ¿Cuántos justos hay en Asunción? Y ahí no sé, sí, ahora está, pero en Asunción hay no sé cuánto. Yo alguna vez le hago pruebas a los creyentes. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ese es muy latino. El latino pues siempre está bien. ¿Cómo está? Bien, yo sé bien que no está bien. ¿Cómo está? De 1 al 10, 8 se dice. Y si uno le hace una tomografía espiritual, 2 le pone. 1, está en terapia intensiva. Hace rato tiene todo dengue espiritual, está sangrando. Y lo otro pues es esto, ¿verdad? Que confunde mucho una apariencia externa. Sin embargo, lo interior lo que está mal. Y lo interior lo que le interesa al Señor. O sea, lo interior le estoy diciendo no de ese hombre interior, ese nuevo, sino en el tema del internamente en sus pensamientos, en su corazón, como lo que él está andando. En ese sentido le estoy diciendo. Entonces, dice en el versículo 5, Romanos 8, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, o como ustedes tienen, los que viven
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es un camino de muerte, ese es de tristeza, de fracaso, de frustración, es de muerte ese. Los que se ocupan del camino de vida, fíjense que lo que es vida, es paz. Todos esos frutos del Espíritu Santo ustedes van a conseguir ahí, pero lo otro es guerra total. Sufrimiento. Preocuparse según las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son los que se preocupan de vivir según la carne, son enemigos de Dios. Porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso que usted a un creyente carnal no le da el cuero. No sé si esa es una expresión muy nuestra. No puede. No puede. Yo quiero que ustedes entiendan, la salvación se trata de fe en Jesucristo. Es por gracia, no por lo que ustedes hacen. Una vez que estamos dentro de la familia de Dios, ahí sí todo se va a mover según lo que ustedes hacen. Entonces acá se está hablando de un creyente nacido de nuevo, pero que vive según la carne. No tiene esa victoria en sí mismo, que es lo que vamos a mirar dentro de un rato. Ustedes hemos citado muchas veces características de los excelentes o de hábitos de vida excelentes. Entonces la gente dice puntualidad, honestidad, es perseverante y le agregan unas cuantas cosas más. Entonces los patrones o los que tienen negocio, trabajos, quieren que sus empleados, la gente que trabaja con él, sean puntuales, sean disciplinados, sean honestos, sean entregados en el trabajo. O a mí nomás se me ocurre eso. ¿Cómo creen ustedes que es con el Señor? Si con un humano yo soy así, ¿cómo sería Él que es Dios? Con Él también es la misma cosa. O sea, los desafíos dentro de la gracia, por eso que se habla muchas veces que la gracia es, la ley pues te establece y te obliga, más o menos así es. El otro es, vos sos el proactivo, vos de vos mismo. Que es más difícil, ¿entienden? Cuando uno es autodidacta, autodisciplinado, él es. O sea, en un inicio, el creyente tiene que ser como esos mitaí que se le obliga, coma. Quiero comer, coma. Sí, al colegio, y sí, al pim, pum, pa. Después cuando llega a una edad, el tipo ya es. ¿Qué es lo que se le dice? Ya es responsable. Ya se le puede entregar mandos, responsabilidad. Lo mismo es en la familia del Señor. Y eso no se va con el tema de condición biológica. Mira que ustedes pueden ser barbudos, blancos, así tipo Moisés. Mente, corazón espiritual infantil. Irresponsable. Nunca se entra en la línea. Vive como si fuera que el Señor no existe. Él está centrado, como dice aquí, como hemos leído,
en las cosas de la carne, no. Él no está centrado en las cosas del Espíritu. Ese es nuestro, hoy en día es nuestra batalla. Y como yo soy el que toma la decisión y ustedes tienen la decisión, entonces tenemos que decidirnos qué es lo que vamos a hacer. Y dice en el versículo, los que viven, en el versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjense, creyente que vive de esa forma es de deshonra a su nombre. Es débil. Mateo 26. El Señor Jesús se fue a orar con sus discípulos. Y viste que ustedes habrán visto que con el Señor cuando se ora es oraciones de poder. Y más todavía que sería la última vez que van a orar juntos. Entonces se fueron a un huerto, ahí en el Monte de los Olivos. Y él se fue un poquito más adelante y estaba orando ahí en esa última noche. Dice versículo 40. Luego vino luego a sus discípulos y los que estaban haciendo ellos se durmieron. Y dijo a Pedro, la pucha será, una hora no pueden orar conmigo. Y lo otro. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Acá se hace una separación. Hay uno que sí le gusta, el otro es un inútil. Entonces nosotros tenemos que irnos viviendo según este nuevo que es fuerte, según Dios. Por eso que algunas veces el tema de la oración es tan difícil, porque hay un combate interior. Y acá no estamos hablando de el mundo, Satanás, nuestra carne. Y acá no tiene nada que ver Satanás. Soy yo. Yo mismo estoy ahí adentro. Bueno, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a tomar el mando de todo mi ser? Eso ya va a ir cada uno acorde con su entrega hacia el Señor, porque si no, no hay otra forma. No, le voy a leer en otra versión. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Y no, ¿cómo será que el Señor le habrá dicho? Manténganse. Ustedes son débiles. ¿Cómo le quiero escuchar? Ustedes no quisieran escuchar en vivo. No veo. Yo nomás soy el único que decido que. ¿Cómo quisiera escucharle a él? Sí, dice que la gente se queda atónita con él. Wow. No es ni siquiera un wow. Wow, wow. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la salida? Porque ustedes no le pueden culpar a otro. ¿Sabe que es por culpa? O sea, yo soy débil en el tema de mi carne por culpa. No, eso es mío. No es de mi esposa, ni de mis padres. No es del país donde vivo, ni del barrio en donde estoy. Se trata de mí. Así que no hayan que estar pensando por otra persona. La solución está ahí en el versículo 1 del capítulo 8 que habíamos leído de Romanos. Porque ustedes, la explicación de todo esto
lo tienen en los capítulos anteriores, en el 6 y en el 7. Porque el apóstol Pablo lo que hace es poner la situación, cómo se presenta la situación con los creyentes. Porque quisiera continuar un poquito más algunos versículos, aquí en el capítulo 8, y decía él en el versículo 9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Fíjense la afirmación en positivo que él hace. Ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios vive en usted, eso es lo que tiene que suceder. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y bueno, el creyente es el que tiene el Espíritu de Cristo. Entonces tiene que suceder lo otro. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo está destinado a la muerte por causa del pecado. Este que tiene que volver al polvo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Débiles, pobres, tristes, frustrados, infelices, desgraciados, inútiles. Fíjense que acá va a entrar mucho en el tema de identidad del creyente en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo? Que en filosofía esa es la primera pregunta. ¿Quién soy yo? Esa pregunta me la tengo que contestar yo. Es definirme. Sí, por eso que el apóstol Pablo, lo que pasa es que muchas veces le damos el tonito ese muy suave, muy religioso. Ustedes son hijos de Dios. Es suave. Más o menos que... Pero puede ser que sea así. Ustedes son hijos de Dios y el Espíritu Santo. ¿Entendés? O sea, si el Señor vivió en poder y Él fue resucitado en poder, ese mismo Espíritu es el que está en vos. Por eso que yo no le puedo salir. Señor, yo no puedo. Y ya he dicho no sé cuántas veces, ¿verdad? Pero de balde. Porque Él no me va a admitir, o sea, voy a decir carnalmente, le voy a decir, pero no va a admitir Él nunca eso. Ustedes sí pueden. No es que no pueden, claro que pueden. Lo que tenés que dejar es darle de comer a tu carne, eso es lo que tenés que dejar hacer. Así que, hermanos, dice en el versículo 12, así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la carne. Ustedes no le deben nada. Al Señor sí le debemos. Porque si ustedes viven conforme a la carne, entonces morirán. Pero si ustedes por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, van a vivir, porque este es un camino de vida. Por eso siempre les digo, esto se vive. Y repitiendo un poquitito estos versículos tan famosos en la Biblia, aquí de Gálatas 5, que son tan elocuentes, donde el apóstol le dice, versículo 16, por tanto les digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus malos deseos. Hoy en día se habla tanto en el tema del pensamiento, la cosmovisión que tiene la gente de hoy en día en nuestra sociedad, de cómo se vive, es más bien la meta principal es satisfacer mi ego. Antes pues, los filósofos decían, pienso, luego existo. Ahora no es lo ni siquiera pensar, satisfacer el tema. Pensar ya te saca energía, ¿ves?
Entonces, hoy en día es lo que se define, es lo principal es mi ego. Entonces, están los manipuladores, los abusadores, de todo hay dentro de este sistema porque lo que hacen es utilizar a otra persona para satisfacer su ego. Entonces es un egocentrismo, no es un cristocéntrico. Entonces hay algunos que le utilizan a otras mujeres para satisfacer sus deseos sexuales solamente como un objeto o viceversa. Simplemente para eso, porque amor no hay. Es imposible que digan que sí nos amamos, no. Es simplemente para satisfacer lo que él es. Y todo se trata, el tema del dinero, muchas veces la gente es solamente para satisfacer sus deseos. Entonces no importa qué costo, si le daña a todo un país, a toda una nación, le lleva a millones de personas a la pobreza, pero si él es rico no interesa. O sea, él comercializa cosas que le matan a millones de personas, pero si él es rico está bien, pues. Si él tiene plata. Si él logra esto. Si él logra el puesto, eso no interesa si hay miles de personas que sufren por eso. Entonces él es egocéntrico. No interesa si la familia pasa mal, contando que él se sienta bien. Es egoísta. Nunca me di cuenta de que le hacía mal. ¿Y por qué no le interesaba? Si le interesaba, va a mirar, va a pensar, va a razonar. Hasta nosotros con los animales se mira para que no le suceda nada. Porque se tiene interés en que estén sanos. El ser humano, ni por su familia, ¿cómo uno te da cuenta? Mi capataz es ahí un bichito, él ya sabe, hay que hacerle allá. Mira, ese le sucedió esto, vamos a ponerle esto, de aquel. Sabe todos los nombres, yo no sé, él sí sabe. Y nosotros, algunas veces por nuestra propia familia, no. Ando igual. No sabe qué sucede. Nosotros sabemos perfectamente por dónde están todas las vacas. Están en nuestro territorio. Y cuando vienen se las cuenta todas. Todos los días. ¿Por dónde anda tu hijo? Vamos a leer un poquito más. Volviendo aquí voy a leer un versículo, que es un paréntesis, con Santiago nos dice algo muy interesante. Dice en Santiago 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ese es el bienaventurado, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, fíjense aquí, él no va a hablar de otra cosa así que de nosotros mismos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios me tentó, será, y me tropecé. Wow. Dios no puede ser tentado por el mal. Él no le tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es lo que le sucede? No vayan que mirar hacia aquellos lados que se van acá está el Señor, enfoquen su vida. Pedro caminando sobre el agua. Orejera ahí que me tengo que poner, el tipo caballo. No hace lo que está. Entonces yo, no miren y
yo alguna vez no le digo que sé su timbre de voz, pero me pareciera que el Señor me dice, no vaya a mirar, Shamenda, digo, cara. No mires. Él sabe que nuestra carne es. Él no tiene problema, pero nosotros sí. ¿Entiende cuando uno tiene la capacidad y el otro no? Fíjense que es de nuestra concupiscencia, ese sería deseos desordenados. Eso es concupiscencia. De nuestros propios deseos desordenados es que nos tentamos. No te vayas a ir allá. No vayas a tocar. No vayas a fumar. Ay, pero no, ese cigarrillo es normal. Te va a hacer mal. Yo no sé, yo ya le escuché a mucha gente. Y ni qué decir entre los europeos. No, pero eso nosotros probamos nomás. Ustedes leen los libros de los doctores, esos psiquiatras, todos esos que son expertos. Esa es la puerta para irte al pozo. Yo personalmente ya les escuché a gente que se envicia con droga, que cada vez que, me dijo uno, cada vez que tomo tengo una gana de probar otra cosa. No vayas a tomar, te hace mal, o sea, no es ni siquiera el mal de sentirte mal, sino que le lleva a actitudes erradas, malas. No hagas eso, de entender visualmente. Entonces, antes cuando yo le dije, antes cuando era chico, no vaya a poner no ponga tu dedo, ¿dónde? Lo que pasa es que cuando se ponen leyes, tu carne, ¿sí? Entonces el Señor le puso uno nomás, era por el tema de no vayan a comer ese árbol. Que está ahí, no sé cuántos miles de árboles habrán habido en el huerto de Edén. Ustedes saben lo que le dijo, Dios le envió a su profeta con el rey David y le dijo el profeta, a vos Dios te dio muchas mujeres. ¿Por qué te fijaste en otra mujer? Le estoy diciendo otra traducción. ¿Para qué tocas otra mujer que no te corresponde? O no sé cómo lo habrá dicho el profeta, o será que le dijo, Señor Rey, dice el Señor. No creo. Apenas dice Jehová el Todopoderoso. Más grande mañana otra. Y el rey le dijo, no puede ser. Y lo que pasa es que el Señor sabe todo, pero el profeta tampoco, no, ¿dónde vive? Él va a saber. Le mandan nomás a decir, porque él fue el vocero del Señor. ¿Para qué hacer algo que vos no tenés necesidad de hacer? Tampoco en la voluntad del Señor estaba el tema de las muchas mujeres, pero el otro hacía, bueno, se metió en muchos problemas debido a ese tema. Pero, ya que tenía, bueno, ¿para qué otra vez toca a otra mujer? Y bueno, esa es la carne porque esto es una cuestión dinámica. Por eso le dije al inicio, tenemos el desafío nosotros de vivir día a día en el poder del Señor porque tu carne está ahí. Ese tiene que estar siempre suprimido todos los días, pero no importa que vos tengas 100 años de creyente o tipo Abraham 600 años de creyente. Lo mismo vas a meter en la pata. Todos los días tiene que venir. Este es un señor que mata oso, mata león, mata gigante, es rey, escrito en la Biblia, y ya no era tampoco tan joven cuando eso. Pero él también aflojó, pues, y entonces dijo ahí, me voy a quedar
Shekaneo. Váyanse nomás ustedes y le voy a poner otra forma. Dice la palabra de Dios cuando ustedes leen, es en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. No era tiempo que no salen. Es el momento en que se tenían que ir a orar. Ay, putaste. Estoy cansado y me voy a quedar. Entonces, pues rey, ¿quién le va a discutir? Los otros se van todos. Pero no es el momento. Y tampoco esa mujer salió para demostrarse. Él se está bañando nomás. La mujer no tiene nada que ver tampoco. Es él. Él la obligó, no ella. Pero eso Dios pone, inclusive su gran siervo, para que nosotros aprendamos de que si él se tropieza, entonces Humberto Saruri se puede tropezar también. Entonces yo tengo que atender y no cometer esos errores. No darle lugar a la carne. ¿Entiendes? Si me voy a descansar, es porque es el momento de descansar. Porque mi carne me quiere descansar exactamente los lunes a las 8. Y los viernes, ella percibe que es viernes de noche. Mi carne. Ya siente. Y ahí ya sale de mi carne, se dijo lo que se tenía que hacer. Tu carne es bandido. Nunca va a ser santo. Convencete ya. Entonces, dice Santiago, acá en el versículo 15, voy a leer otra versión. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Y de los malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Queridos hermanos míos, dice Santiago, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba. O sea, deja de engañar. Viene de arriba de Dios. Bueno, ahora que tenemos las explicaciones de Santiago, vamos a volver otra vez a Gálatas 5. Y vamos a ir terminando. Un poquitito ahí en el versículo 1 de 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez bajo yugo de esclavitud. Eso no. Entonces anden en espíritu y no busquen satisfacer sus malos deseos. Versículo 17. Porque los malos deseos están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. O hacen el de este lado o el del otro lado. Uno lo. Es fácil. Esta es otra traducción. Versículo 19. Es muy fácil. Ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras, viciosas, adoran ídolos, practican brujería, mantienen odio, discordia, celos, se enojan fácilmente, me echan bucú, como dicen algunos. Hay una galletita que se vende en el supermercado, polvorita se llama. Ese es su preferido. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, está este mandamiento, como ya antes lo he hecho,
que si se portan así, no tendrán herencia. Es imposible que el Señor te corone o te dé herencia si vos sos un bandido, o te comportás como un bandido. ¿Qué es lo que te va a dar? Y vaya allá en el fondo. Salvo, pero te va a dar una palmita y allá no. Ah. Y una piedrita blanca. ¿Viste esa mitad ahí que le da cualquier cosa? ¿Entienden? Esa es la lógica con el Señor también. Le va a dar una palmita y una piedrita blanca. Lo otro en trono con corona reina. Mitad ahí voy con cualquier macana de él. Yo no. Yo ya quiero jet privado, qué sé yo cuánto, no sé. Yate. Mi esposa me mira así. Pues claro que sí. Pero ustedes no se quieren sentar en los tronos con el Señor. O piedrita blanca lo que quieren, ¿vio? Que nadie sabe el nombre de quién está en la Biblia. A nadie le interesa lo tampoco. A nadie le va a importar. Eso depende ya de usted. Depende de mí, depende de usted. No hay nada que salir con el cuento ahora de que no, es porque no sé cuánto hambre. Sin embargo, lo otro es totalmente diferente. No creo ustedes que quieran vivir en ese ambiente. En el 22, fíjense la diferencia. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Hijo, eso es una diferencia abismal. Contra tales cosas no hay ley. No. Los que son de Cristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Entonces, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos entonces que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, dice en el versículo 26, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Esos son mandamientos para... Ha sido fácil, como dice ahí. Me gusta ese, es fácil. Algunas veces se quiere hacer como que es difícil identificar a un creyente maduro. ¿Cómo vamos a ver? No se puede mirar su interior. Y si... ¿Cómo era que dijo el Señor que se identificaba? Dice, es un árbol. ¿Por su qué? La otra vez me dijo, en la empresa que yo estoy, uno de mis jefes, mi patrón habían plantado una sirimoya que no sé de dónde sacaron. Y me dijo él, llevan a a llevar a tu esposa, va, es riquísimo, me dijo. Llevé una fruta, no está todavía madura, pero eso se va a madurar ahí. La otra vez me dice ella, es así. ¿Qué sabor tienes? Pero usted por la planta no es que es tanto, no es que es impresionante. Pero no nos interesa no tanto en la planta. ¿Qué es lo que interesa? Porque ustedes pueden tener otro, que es lo que sucede mucho en Europa. Te compran esa guayaba 7. Te miran así, parece lo que te dice mordeme. Pero después usted no tiene sabor, será. O sea, por lo menos nosotros que estamos acostumbrados acá, cuando se dan otra guayaba, ustedes enseguida van a decir qué porquería. O sea, todo pinta esa cuestión, pero no tiene sabor. Esa es su piña, que parece que no tiene sabor. Ustedes buscan algo que tiene.
esencia. No cualquier cosa. Por eso que es fácil con el creyente, ¿no? Es que no es difícil. Hay que ver nomás qué es lo que fructifica y se van a probar. Fácil. Entonces yo pues no me puedo autoengañar. No se engañen, decía ahí el apóstol. No se vayan a dejar engañar. Muy fácil. Todo lo bueno viene de arriba. Punto. Todo lo que es de mi carne no tiene, esto va a ir en contra, me convierto en un enemigo, hago al revés pues. Estoy dentro de la familia, pero estoy actuando al revés. Entonces, ya hemos puesto qué es lo que sucede. Y la solución es lo que ya habíamos leído algunos versículos. Entonces nuestra carne tiene que morir. Esa es una expresión bíblica. No le hagan caso. Y dice aquí en Romanos 6. En el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjense de qué estamos hablando, la carne. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No entreguen, le voy a leer otra versión. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Ese es el tema del bautismo. Ustedes murieron, resucitaron con Cristo. Entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la gracia de Dios, a la bondad de Él. No presenten sus miembros para el pecado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a salir de esto? Es haciendo lo que el Señor nos dice, y eso lo práctico significa: yo me sumerjo en Él, busco lo de Él y dejo lo otro. Eso es lo que se hace mucha gente muchas veces con los que tienen vicio, esos que son borrachos. No te vas a ir más hacia ese lugar. Ahí están todos esos tus socios borrachos. Ahí está el bar en donde siempre te metiste. Entonces, esos lugares no te vas a ir más. Te vas a ir con gente que no toma. Con eso vas a andar. Se evitan. Esas son cuestiones prácticas. Tengo amistades que siempre están hablando de malas cosas. Entonces, evito ese tipo de amistades. Programas que me hacen mal, ¿para qué te hacen meter en problemas? Conversaciones indecentes, no. Entonces, me retiro nomás. Son conocidos míos, compañeros de colegio míos. Bueno, converso con ellos hasta que el punto que llegamos hasta eso, bueno, tengo que hacer otra cosa y me voy. Esas son las cuestiones prácticas de evitar ese tipo de ambiente. Y por lo otro, para fortalecer el nuevo, bueno, entran cosas clásicas. El tema de la palabra de Dios es fundamental. La oración es fundamental en el creyente para vivir acorde a sus leyes. Pero no es ese de hay que orar todos los días una hora. Señor, a los Maradona. Yo prefiero que ustedes oren 5 minutos y lo vivan. Que leas tu palabra 5 minutos, que leas la palabra del Señor 5 minutos y lo vivas. Antes que leer así automáticamente, porque es la regla, no es pues ley. No estamos bajo unas reglas
humana. Esto es que te tiene que gustar. Y voy a terminar con esto, ya que le miro a esos niños. La otra vez me fui temprano, o sea, pude irme temprano. Sería 3:30. Estaba allá en Ñuguazú. Y a eso a las 4 empiezan a entrar madres, padres con sus hijos. Ahí, hacia el sector de la Fuerza Aérea. ¿Para qué vienen todos esos mitas ahí? En la práctica después entendí que empieza a las 16 horas. Y las madres se van con su sillita, esto, que termo, que no sé qué cuánto. Eso es todos los días. ¿Y por qué se esfuerzan tanto esas mamitas y esos papitos? Yo sé bien cómo se maneja eso. Esos directores técnicos, ustedes no quieren venir y bueno, se embroman, chao. Ustedes no llegan ahora afuera. Así se maneja ahí. Se lastimó mi hijo y le tuve que llevar, por eso llegamos tarde. Y no, es que te llegan a las 4, 3:30, estaban entrando toditos. Como mal ahí. El mira ahí. Fanático hasta no poder. Eso es porque le gusta. Entonces, algunas veces luego los padres, vamos a ir a la iglesia. Y él luego pone cara fea. Yo sé mi hijo que duele, pero vamos. Parece el osado masoquista. Vamos a compartir.